La Unión Soviética de los años 70 y 80 no solo ocultaba sus secretos detrás del telón de acero, también encubría un monstruo. Mientras los libros exaltaban al modelo soviético, un asesino acechaba en los bosques, estaciones de tren y caminos rurales. Este no era un criminal común. Era maestro, era padre, era camarada, pero sobre todo, era un depredador. Su nombre, Andrei Chikatilo, aunque la historia lo recordaría como el carnicero de Rostov. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, una aldea rural situada en Ucrania, que por entonces formaba parte de la Unión Soviética. El país no era simplemente un lugar difícil para crecer. Era un infierno moldeado por la guerra, la represión y el hambre. Su nacimiento coincidió con uno de los momentos más trágicos de la historia soviética, el Holodomor, una hambruna devastadora entre 1932 y 1933, provocada por las políticas agrícolas de colectivización forzada de Joseph Stalin. Aunque oficialmente se había terminado 3 años antes de su nacimiento, sus efectos seguían azotando a las regiones rurales, donde las familias como los Chikatilo vivían en condiciones miserables. Los rumores en su familia hablaban de un hermano mayor, Stepan, que habría sido secuestrado y devorado por vecinos hambrientos durante la hambruna. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, este relato fue contado a Andrei desde pequeño como una forma de explicar por qué no podía confiar en nadie y por qué debía temer incluso a sus semejantes. Esa historia dejó una cicatriz profunda en su mente en formación. El canibalismo como posibilidad real, el abandono como norma y la muerte como destino cercano. Su padre, Roman Chikatilo, fue llamado a filas durante la Segunda Guerra Mundial y cayó prisionero de los nazis. A su regreso no fue recibido como héroe, sino como traidor. En la lógica del régimen stalinista, ser capturado era equivalente a haber colaborado. Fue humillado públicamente y considerado una vergüenza. Esta condición manchó también a la familia, y sobre todo al pequeño Andrei, que era constantemente acosado por sus compañeros de escuela como el hijo del traidor. En casa la situación no era mejor. Su madre, Ana, era una mujer dura, áspera y emocionalmente distante, moldeada por la miseria. Criaba a sus hijos con mano de hierro, y a menudo se rumorea que golpeaba a Andrei con frecuencia. Vivían todos en una choza de una sola habitación, sin electricidad, sin agua corriente, y con la presencia constante del hambre. Andrei sufría de enuresis nocturna, se orinaba en la cama, hasta bien avanzada la infancia. Su madre, furiosa por el problema, lo despertaba bruscamente, lo obligaba a dormir en los harapos mojados o lo golpeaba como castigo. Este tipo de experiencias, comunes en perfiles de asesinos seriales, suelen marcar la psique de los niños, generando vínculos perversos entre el castigo, la humillación y el control. En la escuela, Andrei era un niño callado, retraído y muy torpe físicamente. Era miope, delgado y débil. Nunca aprendió a defenderse ni a socializar con normalidad. Mientras los demás jugaban o se peleaban, él se sentaba solo, leyendo libros, desarrollando un mundo interior hermético, lleno de fantasías donde él no era una víctima, sino el que ejercía el control. Los maestros reconocían su inteligencia, pero también notaban algo perturbador en su forma de comportarse. Se mostraba hipersensible a las críticas, era sumiso con los adultos pero cruel con los más débiles. En casa, desarrolló una relación patológica con su hermana pequeña, a la que espiaba e incluso presuntamente acosaba. Toda esta etapa formativa estuvo marcada por una constante represión emocional y sexual. No había espacio para hablar de sentimientos, ni de identidad. El régimen soviético idealizaba al hombre nuevo como alguien fuerte, disciplinado, sin pasiones descontroladas. Andrei no encajaba. Sabía que algo en él era diferente, pero no podía ponerlo en palabras. Ese niño enclenque, criado entre la humillación, el silencio y la miseria, no solo era un producto de su entorno. Era una bomba emocional en gestación. La combinación de factores, el trauma temprano, el aislamiento social, la disfunción familiar, la represión sexual y la violencia institucionalizada, crearon las bases para lo que años más tarde se convertiría en uno de los asesinos más temibles del siglo XX. En el exterior era solo un niño ucraniano más, pero por dentro el monstruo comenzaba a despertar. Durante la adolescencia, Chikatilo enfrentó uno de los problemas que marcarían su vida criminal: la disfunción sexual. No podía mantener relaciones normales y cada intento terminaba en burla y humillación. Esa impotencia, literal y simbólica, lo acompañó siempre. La vergüenza por su cuerpo y su frustración sexual se mezclaron con un creciente resentimiento hacia las mujeres y los niños. Intentó canalizar su energía hacia la educación. Se convirtió en maestro. Pero los impulsos estaban ahí.
creciendo como una bestia en su interior. En la escuela era acusado constantemente de comportamientos extraños. Tocar inapropiadamente a estudiantes, miradas lascivas, comportamiento errático. Sin embargo, en la estructura burocrática soviética, sus acciones eran encubiertas, minimizadas, incluso protegidas. A finales de 1978, Andrei Chikatilo tenía 42 años. Exteriormente era un hombre mediocre, casi invisible. Casado, padre de 2 hijos, con un trabajo administrativo en una empresa estatal. No destacaba por nada, pero tampoco llamaba la atención. Para la mayoría, era simplemente otro soviético más. Sin embargo, en su interior, una tormenta crecía con intensidad. Durante años había reprimido impulsos violentos. Su frustración sexual, especialmente su impotencia, lo consumía. Ya había sido despedido de varios trabajos como maestro por conductas inapropiadas con alumnos. Pero en lugar de ser procesado, las escuelas lo removían silenciosamente para evitar escándalos. Esa pasividad institucional lo convenció de algo crucial: podía salirse con la suya. La oportunidad definitiva llegó en diciembre de 1978. Chikatilo había comprado una pequeña casa en la ciudad de Shakhty, en el óblast de Rostov. Oficialmente era una inversión. En la práctica era un lugar apartado, sin testigos, donde podría dar rienda suelta a sus fantasías, y lo haría, ese mismo mes. El 22 de diciembre, Andrei merodeaba cerca de una escuela cuando vio a una niña de 9 años, Yelena Zakotnova, caminando sola tras las clases. Se acercó con la voz suave que había perfeccionado como maestro. Le ofreció dulces y la invitó a su casa para mostrarle algo. No era raro que los adultos se dirigieran a los niños de esa forma en la URSS. La obediencia a la autoridad estaba profundamente inculcada. Yelena accedió. Una vez dentro de la casa, Chikatilo cerró la puerta. El silencio lo envolvió. No había electricidad. La casa estaba vacía. Comenzó a besar y tocar a la niña. Ella se resistió, comenzó a gritar. Fue entonces cuando algo estalló en su interior. La rabia reprimida durante años, la humillación de una vida entera, el rechazo constante, todo salió con violencia desmedida. La golpeó, la empujó al suelo y en medio de la lucha la estranguló con sus propias manos. Luego tomó un cuchillo y la apuñaló repetidamente. En medio de ese acto salvaje ocurrió lo inesperado. Eyaculó. Fue un momento revelador para él. Por primera vez sentía poder, control, excitación. No por el sexo, sino por el dolor, el miedo y la muerte. Después del crimen se deshizo del cuerpo arrojándolo a un río cercano. Creía que el agua se llevaría las pruebas, pero la corriente lo devolvió a la orilla poco después. La policía lanzó una investigación apresurada y, bajo presión por mostrar resultados inmediatos, detuvo a un joven de 25 años llamado Alexander Kravchenko. Tenía antecedentes por violación, lo que lo convertía en un blanco perfecto. A pesar de que su coartada era sólida y no existía evidencia directa, fue forzado a confesar bajo tortura. Fue declarado culpable y ejecutado años más tarde por un crimen que nunca cometió. Mientras tanto, Andrei Chikatilo permanecía libre. Había matado, había sentido placer y había aprendido una lección. El sistema estaba más interesado en cerrar casos que en descubrir la verdad. Si era cuidadoso, podría matar de nuevo. Muchas veces más. Este crimen no solo marcó el inicio de su carrera como asesino en serie, también confirmó su creencia más perversa. La muerte era su único camino hacia el placer. Luego del asesinato de Yelena Zakotnova en 1978 y de ver cómo otro hombre era acusado y ejecutado en su lugar, Andrei Chikatilo se sintió invencible. La experiencia no solo le había otorgado una satisfacción sexual que nunca antes había conocido, sino también una peligrosa certeza. El sistema soviético era ciego. Durante los años siguientes, Chikatilo perfeccionó su técnica. Se convirtió en un cazador metódico, pero su campo de caza no era un bosque. Eran las estaciones de tren y autobuses del sur de Rusia y Ucrania, lugares donde las almas vulnerables, jóvenes en fuga, niños abandonados, mujeres desesperadas, se reunían en busca de un destino mejor. Para alguien como él, era un buffet de víctimas. La desorganización burocrática, la desconfianza institucional y la idea de que en el socialismo no existen crímenes depravados creaban el entorno perfecto para un asesino serial. Su perfil era tan común que pasaba completamente desapercibido. Un hombre maduro, de lentes gruesos, apariencia apagada, con actitud servicial. No parecía peligroso. Más bien daba la impresión de un funcionario aburrido o un maestro retirado. Esa era su mayor arma, el anonimato social.
Se acercaba a las víctimas con calma, les ofrecía comida, refugio, trabajo o incluso ayuda para comprar un boleto de tren. Su tono paternal y su experiencia como educador le permitían ganarse su confianza rápidamente, sobre todo con niños y adolescentes. Nadie sospechaba nada, hasta que era demasiado tarde. Una vez alejados del bullicio, los conducía a zonas boscosas, casas abandonadas, campos vacíos o incluso edificios en construcción. Allí, la transformación era inmediata. De la calma pasaba a la brutalidad absoluta. Sus ataques no seguían un patrón sexual clásico. Más bien parecían rituales de violencia desatada. Las víctimas eran estranguladas, apuñaladas decenas de veces, en ocasiones hasta 50 o más, y luego mutiladas. Chikatilo desarrolló una conducta característica. Mutilaba los órganos sexuales de sus víctimas. A veces los arrancaba, los mordía, los cortaba. No por placer carnal, sino como símbolo de dominio y venganza contra su propia impotencia. Uno de los aspectos más perturbadores de sus crímenes era su fijación con los ojos de las víctimas. Muchas eran encontradas con los globos oculares arrancados. Chikatilo más tarde confesaría que creía que los ojos podían capturar el alma del asesino. Esta superstición, común en la tradición folclórica eslava, lo obsesionaba. Para él, si eliminaba los ojos, eliminaba el testigo final. Entre 1981 y 1984, los asesinatos comenzaron a multiplicarse. Algunos meses cometía 2 o 3 en pocos días. Las edades de las víctimas variaban, desde niños de 7 años hasta mujeres de 40. A veces mataba a hombres jóvenes también, si eran lo suficientemente vulnerables. Una víctima, un niño de 11 años llamado Sergei, fue hallado con señales de haber sido torturado antes de morir. Tenía múltiples cortes en el abdomen, las manos rotas, signos de lucha desesperada. Otro caso, una adolescente llamada Irina, fue encontrada sin genitales, con las mamas amputadas y el rostro destrozado a golpes. El patrón de violencia iba en aumento. Pero el horror no era solo físico. Chikatilo desarrollaba una especie de éxtasis emocional con cada asesinato. No buscaba únicamente la muerte. Buscaba ver el miedo, el momento exacto en que las víctimas entendían que iban a morir. Ese instante, confesó más tarde, era mejor que cualquier orgasmo. Las autoridades, atrapadas en una maraña burocrática, ignoraban las conexiones. Cada cuerpo era tratado como un caso aislado. Y cuando alguien sugería la posibilidad de un asesino serial, las respuestas eran tajantes. Eso no pasa en la Unión Soviética. Esa negación sistemática jugaba a su favor. No solo no lo buscaban, ni siquiera creían que existiera. Y mientras tanto el depredador de estaciones seguía cazando, noche tras noche, sin que nadie lo detuviera. Entre 1981 y 1984 asesinó al menos a 17 personas. Las autoridades soviéticas se negaban a aceptar la existencia de un asesino serial. En el socialismo no existen crímenes capitalistas como esos, decían. Los casos eran tratados por separado. La información no se compartía entre regiones. Incluso cuando fue arrestado en 1984 por comportamiento sospechoso en una estación, la falta de pruebas y su rol como exmiembro del Partido Comunista lo protegieron. Fue liberado. En un sistema más eficiente, su carrera habría terminado ahí. Pero en la URSS, las víctimas seguían acumulándose. Después de su arresto en 1984 por comportamiento sospechoso, Andrei Chikatilo fue liberado por falta de pruebas concluyentes. Aunque las autoridades lo encontraron portando objetos inusuales, los análisis biológicos no coincidían con los hallazgos en las escenas del crimen, debido a una rara condición genética que alteraba los resultados. Esta coincidencia fortuita lo protegió de ser identificado y le dio la confianza de que podía volver a actuar sin ser descubierto. Durante 1985, luego de este episodio, reinició sus actividades criminales, pero esta vez con mayor frecuencia. Había aprendido del pasado. Ya no se exponía tanto en público, escogía lugares más remotos y elegía a sus víctimas con más cuidado. Personas jóvenes, muchas veces en situación vulnerable, en estaciones de tren, caminos rurales o mercados, donde el control era escaso. La brutalidad de los hechos también se intensificó. No solo cometía los asesinatos, sino que añadía elementos de violencia simbólica que los investigadores posteriores interpretarían como una forma de expresar control, frustración acumulada y un intento de reafirmar poder personal. Las escenas que dejaba eran profundamente perturbadoras, pero también revelaban una mente obsesiva con la repetición y los detalles. Los investigadores comenzaron a notar patrones claros, desapariciones en áreas similares,
perfiles de víctimas consistentes y estilos de agresión comparables, pero aún no se hablaba abiertamente de un asesino serial. En la Unión Soviética, aceptar públicamente la existencia de este tipo de criminal era, en cierto modo, aceptar que el sistema había fallado. Y eso no era una opción. Entre 1985 y 1990 se le atribuyen al menos una veintena de víctimas más, muchas de ellas menores de edad. El número real podría ser incluso mayor. Chikatilo actuaba con aparente normalidad. Era un hombre casado con trabajo, alguien que viajaba constantemente por razones laborales. Eso le permitía operar en distintas ciudades sin levantar sospechas. En su círculo social era descrito como reservado, algo extraño pero nunca peligroso. A menudo usaba su aspecto serio y su lenguaje formal para parecer confiable. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se ocultaba un individuo que, según los propios peritos criminales, actuaba guiado por un impulso profundo que combinaba factores emocionales, psicológicos y personales no resueltos desde la infancia. Uno de los casos más investigados durante este periodo fue el de una joven que desapareció en las afueras de una ciudad industrial. Días después fue hallada sin vida en un bosque. La escena revelaba un grado de violencia que descolocó incluso a los investigadores más experimentados. Los detalles eran consistentes con otros casos cercanos. Fue entonces cuando algunos agentes comenzaron a unir las piezas. Sin embargo, la cooperación entre regiones seguía siendo limitada. Cada jurisdicción manejaba los casos de forma aislada. Esa descoordinación fue una de las principales razones por las que Chikatilo pudo continuar durante tanto tiempo. Mientras el país vivía sus últimos años como Unión Soviética y enfrentaba una profunda crisis política y económica, él aprovechaba el caos institucional para seguir actuando sin obstáculos reales. Su actividad no solo se mantuvo constante, sino que se volvió más arriesgada, como si el peligro de ser descubierto aumentara su necesidad de continuar. Durante esos años no dejó rastros evidentes. No usaba vehículos propios. No mantenía objetos personales de las víctimas. No compartía secretos. Su frialdad emocional y su capacidad de aparentar normalidad lo hacían casi invisible para el radar policial. Pero eso estaba a punto de cambiar. En 1990, tras más de 50 asesinatos, un nuevo grupo de investigadores decidió aplicar técnicas más modernas, perfilación criminal, análisis geográfico y vigilancia encubierta. Uno de ellos, Víctor Burakov, sería clave. Finalmente, en noviembre de 1990, Chikatilo fue detenido cerca de una estación donde había sido visto con un niño desaparecido. Su comportamiento era errático y llevaba una maleta sospechosa. En un principio, negó todo, pero después de varios días de interrogatorio y al enterarse de que su sangre tipo A no coincidía con el semen tipo AB encontrado en las víctimas debido a una rara incompatibilidad genética que lo protegió durante años, confesó 56 asesinatos. Su juicio en 1992 fue un espectáculo. Sentado en una jaula de hierro, rodeado de víctimas enfurecidas, Chikatilo se comportó como un demente. Gritaba, se desnudaba, insultaba al juez, simulaba locura. Pero los testimonios eran escalofriantes. Detalles precisos de cada asesinato, muchos solo conocidos por el asesino. Su actitud fría y despectiva confirmaba lo que todos temían. No había arrepentimiento. Fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte. El 14 de febrero de 1994, en una prisión de Rostov, Andrei Chikatilo fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Sin ceremonia, sin últimas palabras. Murió como había vivido, en la oscuridad. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. Pero su legado, oscuro y trágico, permanece. Las familias de las víctimas aún viven con las heridas abiertas. Y la historia soviética no ha olvidado el monstruo que creció bajo su propio sistema. El caso Chikatilo es más que una historia de horror. Es un testimonio del fracaso de un sistema que priorizó la imagen del Estado sobre la vida de sus ciudadanos. Un régimen que no podía aceptar que un camarada fuera capaz de actos tan atroces. También es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando se ignoran las señales, se silencia a las víctimas y se protege a los depredadores por conveniencia política. Andrei Chikatilo no solo fue un asesino, fue un producto de muchas cosas, de un sistema que negaba la verdad, de una infancia marcada por el miedo y el abandono, y de una sociedad que por demasiado tiempo prefirió mirar hacia otro lado. Durante más de una década se movió entre estaciones de tren, bosques y ciudades con total impunidad. Fue maestro, padre, funcionario, y al mismo tiempo un cazador invisible que aprovechó cada grieta del sistema para actuar. Pero su historia no es solo la de un criminal.
Es también la de decenas de víctimas que fueron ignoradas, minimizadas o silenciadas, y de una justicia que llegó, pero demasiado tarde. Su juicio y ejecución cerraron una página oscura en la historia soviética, pero las preguntas siguen vivas. ¿Cómo es posible que alguien así pasara desapercibido tanto tiempo? ¿Cuántas veces el horror se disfraza de normalidad y cuántas veces lo dejamos pasar porque no queremos enfrentar lo que realmente significa? Hoy, mirar hacia atrás no es solo recordar sus crímenes, es también un llamado a no repetir los errores del pasado, a escuchar las señales, a ver lo que a veces no queremos ver, porque los monstruos no siempre viven en los cuentos. A veces caminan entre nosotros, con una maleta en la mano, una sonrisa amable y una historia bien ensayada. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte para conocer más casos que nos obligan a mirar la oscuridad de frente.